Hoy quisiera comenzar esta homilía preguntándoles si han dormido bien, si han tenido buenos sueños, porque en la primera lectura se nos dice cómo el Señor se le aparece al rey Salomón en sueños. El sueño era una de las formas en que Dios se manifestaba. Y lo importante es que ahí Dios le dice a Salomón: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. El rey, ¿qué podrá pedir el rey a Dios? Ahí se nos manifiesta cómo el rey Salomón no se hace la ilusión de haber heredado la sabiduría y la inteligencia cuando le pusieron la corona del rey. No piensa que basta estar sentado en el trono para ya actuar con justicia. No admite que el hecho de estar instalado en el palacio real le confiera automáticamente la capacidad de discernir entre el bien y el mal. ¿Qué es lo que hace Salomón en ese sueño? Primero, reconoce la misericordia que Dios ha tenido con su pueblo, con su padre, con él mismo. Y esto es muy importante. No empieza a pensar qué le voy a pedir, sino, caray, reconozco que ha sido misericordioso conmigo. Y eso lo lleva a reconocer su propia realidad. Salomón se reconoce como alguien pues que está perdido en medio de un pueblo tan grande. Es un muchacho, dice, para estar al frente de ese pueblo. ¡Qué humildad! Reconocer lo que se es y reconocer la gran misericordia de Dios. Y entonces viene la petición. Te pido que me concedas sabiduría de corazón para saber gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. En el texto original, la petición de Salomón se expresa diciendo: dame un corazón que escuche, que esté continuamente a la escucha. Creo que Salomón había entendido que el secreto para desarrollar bien la autoridad, para fortalecer la autoridad, estaba en el saber escuchar. Saber escuchar, por un lado, la voz de su pueblo, pero también saber escuchar la voz de Dios. Porque solamente así va a poder discernir entre el bien y el mal. Cuando el corazón sabe escuchar. Creo que necesitamos pedir esto todos los que de una u otra forma ejercitamos la autoridad. Desde nuestros gobernantes civiles, en la iglesia, en la misma familia, que sepamos escuchar para poder discernir entre el bien y el mal. Y hoy el Evangelio nos presenta al cristiano como el hombre
del descubrimiento gozoso. Aquel que sabe descubrir y valorar a Jesucristo y su reino. Sabe encontrar la perla preciosa. Y esto, hermanos, nos lleva a pensar que el cristiano, el discípulo de Jesús, no es el que deja todo, sino el que lo encuentra todo. El que encuentra lo más valioso en la vida. No es el que ha perdido algo, sino el que ha encontrado lo verdaderamente valioso. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos con hermanos en la fe que viven su fe como algo pesado? Como el estar cumpliendo solamente obligaciones religiosas. Y caen así como en una especie de conformismo. Y nos falta la alegría. Y pensamos a veces que los cristianos no sabemos vivir con alegría, que no sabemos ser felices. Recuerdo que en una ocasión, llegando a mi tierra, me metí a una gasolinera a cargar gasolina y ahí estaba un despachador. Yo iba en una camioneta del seminario que llevaba el escudo del seminario en la puerta, y el despachador se quedó viendo y me hizo una pregunta. Bueno, me hizo varias preguntas. ¿Ese seminario es católico? Sí. ¿Usted es católico? Sí. Y después me hizo la pregunta más importante. ¿Y usted es feliz siendo católico? Mi respuesta fue positiva, sí. Pero me hizo pensar cómo a veces nosotros damos una imagen de gente como triste, apesadumbrada, cuando tiene que ser todo lo contrario. Tendríamos que manifestar esa alegría de la fe en todos los momentos y circunstancias de nuestra vida. Manifestar que nuestra fe, que nuestra religión no es un peso difícil de llevar, sino una fuente de alegría, de gozo, de paz profunda para todos nosotros. Que no veamos a Dios en nuestra vida como aquel que viene a aguarnos la fiesta, sino como aquel que quiere compartir con nosotros la alegría de la fe, la alegría de vivir. Creo que así tendría que ser. Hermanos, hoy Jesús nos describe a nosotros los creyentes como aquellos que son capaces de sorprenderse por el hallazgo de ese gran tesoro y que se ve lleno de esa alegría, de ese gozo que va a determinar en adelante toda su conducta. Por eso hoy tendríamos que preguntarnos: ¿yo cómo estoy viviendo mi fe? ¿Manifiesto alegría, felicidad en decirme soy católico? ¿Dios está conmigo, me acompaña, comparte mi vida? Hoy, hermanos, démonos cuenta que hemos encontrado el gran tesoro, esa perla escondida, y tenemos que manifestar ese gozo a los demás.
Tengamos confianza. Tratemos de no quedarnos solamente en fórmulas externas, solamente en el cumplimiento de ciertos ritos. Tratemos de ahondar en nuestro corazón, en lo que hemos vivido. Reconozcamos las raíces más profundas de nuestra fe para poder abrirnos en paz con Dios, ponernos en sus manos, para poder experimentar que Dios es fuente de vida y de alegría, para poder nosotros mismos descubrir que la renuncia, que el desprendimiento no son el medio para encontrarnos con Dios, sino la consecuencia de un hallazgo que se nos regala por sorpresa y que lo consideramos mucho más valioso: Jesucristo y su reino. Hoy nuestro mundo tiene necesidad de testigos alegres de la fe, de personas que viven con esperanza y que comunican eso a sus hermanos, de hombres y mujeres de fe capaces de disfrutar, de celebrar, de gozar su fe en Dios. De hombres y mujeres de fe que a pesar de las dificultades, que a pesar de las crisis, que a pesar del sufrimiento, pueden comunicar su experiencia gozosa de Dios. Porque solo desde la alegría de la fe se puede tomar la decisión de vivir con sinceridad sus exigencias. Solo el que encuentra el tesoro escondido es capaz de vender todo para poder adquirirlo. Pues hermanos, pidamos a Dios que nos conceda el vivir con alegría nuestra fe, que nos conceda esa gracia de saber escuchar para vivir con sabiduría, distinguiendo entre el bien y el mal, para poder cavar con esperanza y encontrar esa perla escondida que es el reino de Dios. Que así sea.